Lo que estás a punto de ver y escuchar son los testimonios y fotografías de un hombre que asegura haber viajado en el tiempo. A lo largo de su vida, realizó varios saltos temporales a distintas épocas. Pero lo que vas a descubrir hoy se centra en un año muy específico y sorprendentemente cercano, el 2029. Lo más inquietante son las advertencias que dejó sobre ese futuro, un futuro que, si lo piensas bien, ya casi está aquí. Si quieres entender a fondo este caso, ponte cómodo, porque esto recién empieza. Pero antes, necesito darte un breve contexto. Así no te perderás entre los detalles, porque cuando se trata de viajes en el tiempo, nada es tan simple como parece. Michael Carter, un hombre de 34 años que vive en Boise, Idaho, relata que su padre desapareció cuando él apenas era un bebé. Hoy, tras descubrir una serie de notas y fotografías ocultas, está convencido de que aquella desaparición tuvo una razón extraordinaria. Su padre no se perdió, viajó en el tiempo. Escuchemos su testimonio. Nunca conocí a mi padre. Tenía apenas un año cuando desapareció sin dejar rastro en algún punto rural de Montana, en el otoño de 1992. Mi madre siempre evitó hablar del tema. Decía que fue una tragedia, que las autoridades buscaron durante días, pero que simplemente no había nada que encontrar. Con el tiempo, acepté la historia oficial. Un accidente, quizás una caída en algún barranco aislado mientras trabajaba en la red eléctrica. Era técnico de mantenimiento en zonas rurales y pasaba días fuera, así que su ausencia no parecía algo fuera de lugar, hasta que se volvió permanente. Pero hace 2 semanas, mientras vaciaba la casa de mi madre después de su fallecimiento, algo cambió. En una esquina polvorienta del desván, encontré una caja de madera, oculta bajo una lona y rodeada de álbumes familiares que jamás había visto. No tenía candado, pero estaba cerrada con fuerza, como si nadie la hubiera abierto en décadas. Al levantar la tapa, me encontré con algo que no tenía sentido. Había varias fotos Polaroid, cada una marcada con una fecha y una descripción escrita y firmada por una persona. Mi padre, Thomas Carter. También encontré un pequeño fajo de notas dobladas, algunas en papeles amarillentos, otras en servilletas, incluso una escrita en el reverso de un viejo boleto de tren. Todas hablaban de lugares y momentos que no encajaban con ninguna línea de tiempo lógica. Después de pasar días revisando sus pertenencias, finalmente descubrí la verdad. Mi padre era un viajero del tiempo. Voy a contarte algunos de sus viajes, y luego te revelaré cómo lo lograba, tal como él mismo lo explicó en sus notas. Prepárate, porque lo que estás a punto de saber cambiará tu forma de ver el tiempo para siempre. Fechadas en el año 2029, las notas y fotografías que verás a continuación nos transportan a un futuro oscuro, demasiado cercano, pero aún estamos a tiempo de evitarlo. Esta es la primera fotografía y te leeré la nota que lo acompaña, escrita por mi padre. Desperté en un terreno baldío, a las afueras de una ciudad que más tarde descubrí que se llamaba Fort Worth, en el estado de Texas. No tenía documentos, ni dinero, ni ropa que encajara con la época, pero sí tenía mi cámara Polaroid en mi bolsa marrón, como en cada viaje. Me mantuve alejado de los centros comerciales y me acerqué a una estación de autobuses donde encontré un tablón de anuncios con ofertas de trabajo temporal. En una de las hojas decía que necesitaban personal para descargar contenedores en un depósito durante la noche. Me presenté como Tom, sin apellido, y me dieron una jornada. El pago fue en efectivo, suficiente para una comida y un boleto a Dallas. Pasé los primeros días en esa ciudad observando. Dormía en hostales baratos o, cuando no podía pagar, en iglesias que ofrecían albergue nocturno. En el centro vi un grupo de personas mirando una pantalla gigante. En ella aparecía una noticia. Una criatura extinta, un mamut lanudo, había sido clonada por una empresa llamada Colossal Biosciences. La gente apenas reaccionaba. Según el presentador,
El animal solo viviría 3 años y estaba bajo observación en una instalación protegida. Saqué la cámara y tomé la foto justo cuando la criatura miró hacia el frente. Para mí era increíble. Para los demás, no. Todos parecían esclavos de sus teléfonos móviles. Algunos apenas levantaban la vista unos segundos para ver la noticia, solo para volver a encorvarse y sumergirse otra vez en sus pantallas. No sé qué clase de lugar tan frío y desconectado es este futuro, pero definitivamente no se siente humano. Una semana después, el 20 de enero, aún en Dallas, me topé con una transmisión en vivo proyectada en una plaza pública. Miles de personas observaban en silencio mientras una mujer de cabello claro prestaba juramento como presidenta ante una multitud eufórica. El subtítulo decía: Investidura de la presidenta Ivanka Trump. Cerca del estrado, un hombre mayor en silla de ruedas la aplaudía con entusiasmo. Más tarde descubrí que se trataba de su padre, un hombre llamado Donald, quien había sido presidente antes que ella. Estaba visiblemente enfermo, pero había algo en su mirada, algo oscuro. No era solo sufrimiento, era maldad contenida. Le pregunté a un joven qué significaba todo aquello, y me respondió que era la primera vez en la historia que una mujer asumía la presidencia de los Estados Unidos. Había algo en esa mujer Trump que me generaba desconfianza. Su discurso no era de esperanza, era de odio disfrazado de grandeza. Prometía devolver a Estados Unidos a su supuesta edad dorada. Pero para lograrlo, según sus palabras, primero había que eliminar el cáncer de la sociedad, los inmigrantes. Juró que los deportaría a todos y que los vacíos laborales serían ocupados por máquinas con inteligencia artificial. Después de eso, me trasladé a Houston en un autobús nocturno. Allí encontré un pequeño empleo barriendo el interior de un edificio comercial. En una de las tiendas había una exhibición tecnológica. Una compañía llamada Apple presentaba su nuevo teléfono. Un vendedor explicaba cómo el dispositivo podía simular llamadas y videollamadas con personas fallecidas. Usaba fotografías, grabaciones antiguas y datos personales para construir una presencia emocional activa, según sus palabras. Me quedé observando a un hombre de mediana edad que hablaba con una mujer proyectada en la pantalla. Le pregunté si era su hermana. Me respondió que era su madre fallecida. Me dio escalofríos. Después me dirigí a Austin. Allí vi por primera vez un supermercado sin empleados. Las puertas se abrían solas, los estantes tenían sensores y los pagos se realizaban de forma automática con reconocimiento facial. Al salir, un hombre de unos 60 años discutía con una cámara de seguridad, diciendo que no había autorizado ningún cobro. Afuera, un grupo protestaba con carteles que decían «Queremos volver a trabajar». La fotografía fue tomada en el momento justo en que uno de ellos golpeaba una pantalla con el puño cerrado. Luego viajé a San Antonio. Me ofrecí para repartir volantes durante un evento médico. Descubrí que allí se estaban ofreciendo implantes cerebrales voluntarios. Eran dispositivos que se colocaban bajo el cuero cabelludo para detectar fallos en el cuerpo antes de que ocurrieran. Un joven médico me explicó que ya habían evitado más de 100 infartos en los primeros 3 meses. La sala de espera estaba llena. Capturé una imagen de una mujer sentada con la cabeza agachada, firmando un consentimiento digital en una tableta sin levantar la vista. Pero no puedo evitar preguntarme qué clase de daño colateral podrían causar estos dispositivos en el cerebro humano. Y si pudieran usarse para controlar la mente, si alguien así lo quisiera. Tal vez aún no lo hacen, pero sin duda, este es el primer paso. Un domingo por la tarde, en una iglesia local católica, vi en una pantalla pequeña una transmisión desde Roma. Se mostraba una ceremonia religiosa donde 2 hombres se casaban frente a un altar. El lugar era en una capilla dentro del Vaticano, y según el texto en pantalla, era la primera boda de este tipo reconocida por la institución. Nadie en la sala dijo una palabra. Algunos se retiraron en silencio.
Tomé la foto cuando los novios se abrazaban y un sacerdote les colocaba un pañuelo blanco sobre los hombros. El comentarista de la transmisión explicaba que esta sería una de las primeras nuevas normas que el Vaticano está implementando para acercarse a más fieles, abriéndose al mundo como nunca antes. En la misma semana, escuché a varios hombres hablando en una lavandería sobre un conflicto armado. En los noticieros se hablaba de un ataque conjunto de Rusia y China contra Ucrania. Estados Unidos aún no intervenía directamente, pero Alemania había comenzado a movilizar tropas. Las imágenes eran claras: humo, blindados y civiles huyendo. Una pantalla en una tienda mostraba un titular: máxima tensión, Tercera Guerra Mundial en el horizonte. Capturé ese momento desde el otro lado de la vitrina. Finalmente, decidí terminar el viaje en El Paso. La televisión local mostraba un especial sobre Sudamérica. El Amazonas estaba ardiendo. Era, según los periodistas, la mayor catástrofe ambiental del siglo. Las ciudades brasileñas vivían bajo nubes de ceniza. Se vendían tapabocas reforzados como si fueran alimentos. Una mujer hablaba sobre su hija con problemas respiratorios. La imagen que tomé fue la de un niño caminando solo por una calle cubierta de polvo, con un balde en la cabeza como protección. Quedaba una sola toma de la 10 que podía hacer con este cartucho. Caminé hacia las afueras, hasta una zona sin construcciones. El cielo empezó a cambiar. Las nubes se arremolinaban de forma extraña, como si algo invisible estuviera girando en el centro. Sabía que era el momento. Saqué la cámara, apunté hacia el cielo y disparé. Sentí una vibración en la palma, luego un destello del rayo. Era el momento de volver a casa. Ese fue el viaje de mi padre al año 2029. Pero sé que ahora mismo debes tener muchas preguntas. ¿Cómo logró viajar en el tiempo? ¿Por qué lo hacía? Intentaré darte el mayor contexto posible. Después de leer varias de sus notas, empecé a entenderlo todo. La primera nota con verdadero contenido técnico estaba al fondo del segundo compartimento de la caja, metida dentro de una libreta de tapas blandas que parecía haber pasado por agua y tierra en más de una ocasión. No tenía portada ni fecha clara, pero las primeras líneas hablaban de un campo cerca de Livingston, Montana. Mi padre lo describía como un lugar que solía visitar cuando trabajaba en mantenimiento de redes eléctricas rurales, alejado de todo, a varias millas de la granja familiar donde había nacido. Aquel día, según escribió, llevaba una cámara Polaroid nueva, una SX70 que se había regalado a sí mismo luego de ahorrar durante 3 meses. La quería para capturar paisajes, nada más. Pero algo ocurrió ese día que cambió su vida entera. Decía que el cielo estaba despejado, el pasto crecía alto y seco, y todo parecía normal hasta que el silencio se volvió demasiado evidente. Escribió que no era la ausencia de sonido lo que lo inquietó, sino la sensación de que incluso sus propios pasos ya no tenían eco, como si el aire se hubiera detenido. Entonces miró hacia el cielo y vio cómo unas nubes negras comenzaron a juntarse con una velocidad antinatural. Tomó una primera foto del campo, luego otra, donde ya se veían las nubes avanzando como si alguien las empujara. En su anotación, explicó que sintió algo parecido a electricidad estática en todo el cuerpo. El vello de los brazos se le erizó y los dedos temblaban, no por frío, sino por una especie de vibración interna. Al intentar retroceder, tropezó con unas rocas y cayó de espaldas. Desde el suelo alzó la cámara por reflejo. De las nubes emergía un objeto metálico de forma cilíndrica, completamente silencioso. Tomó una tercera foto justo antes de que una descarga lo alcanzara. Esa cuarta imagen fue la más difícil de mirar. Se ve el cielo encendido y un rayo descendiendo justo en la dirección de quien disparó. El marco se inclinó, pero logró capturar el instante. Según su nota, no sintió dolor, no sintió su cuerpo. Todo se volvió blanco, no blanco de luz, sino blanco de ausencia. No había suelo, ni cielo, ni límites, solo conciencia.
Decía que estuvo allí lo que pareció una eternidad sin tiempo. Pensaba, recordaba, buscaba una salida, pero no había puntos de referencia. Después, el blanco dio paso a una oscuridad tan completa que solo pudo compararla con el momento justo antes de quedarse dormido. No había pensamientos ni preguntas, y luego, sin aviso, despertó. Se encontraba acostado sobre paja vieja, rodeado de animales. Un establo. Junto a él estaba su cámara, aunque no exactamente igual. El cuerpo metálico tenía ahora una inscripción extraña, como grabada con fuego. En la parte superior se notaba algo nuevo, una gema azul incrustada donde antes solo había plástico. También notó que su ropa había cambiado. Ya no era el uniforme de trabajo, sino una camisa de tela gruesa, pantalones antiguos y botas sin marca. El aire olía distinto. La luz era más suave. Salió del establo y vio una granja en la distancia. Caminó hasta allí y fue recibido por un niño que le preguntó si estaba perdido. El niño se llamaba Henry Carter. Tenía 10 años. Mi padre supo de inmediato que ese niño era su propio abuelo. La confusión fue tanta que se desmayó justo frente a la puerta. Cuando despertó, estaba dentro de la casa, acostado sobre un colchón improvisado, atendido por una pareja adulta que resultó ser su bisabuela y su bisabuelo. Le preguntaron su nombre. Él mintió, fingió amnesia y dijo no recordar nada. Al preguntar en qué año estaban, la respuesta lo dejó helado. 1936. Escribió que no sabía si gritar, reír o rezar. Decidió quedarse. Le ofrecieron trabajo y techo. Durante 6 meses vivió allí como un jornalero silencioso. Nunca mostró su cámara. Tomaba fotos en secreto y las escondía. En sus palabras, fue el tiempo más extraño y a la vez más estable de su vida. Entonces ocurrió lo inevitable. Un día, al revisar su bolso, notó que quedaba una sola toma en el cartucho. Supo que el 10º disparo era diferente. Lo sentía. Sin pensarlo demasiado, tomó una última foto desde dentro de la casa. Capturó la cocina, con una lámpara encendida, y justo en ese instante un rayo atravesó el techo. No lo mató, lo devolvió. De nuevo se encontró en aquel espacio blanco. Luego, la oscuridad. Luego, de golpe, de regreso al campo donde todo había comenzado. Pero ya no era el mismo día. Habían pasado 3 días desde su desaparición. Caminó hasta una carretera. Lo recogió un conductor que lo llevó a la estación de policía. Allí le dijeron que lo habían buscado sin éxito. Su camioneta estaba abandonada, pero él no aparecía. Mintió. Dijo que no recordaba nada. Luego volvió a su casa. Su esposa, más bien dicho, mi madre, lo recibió con mi versión de bebé en brazos. Y esa noche, mientras repasaba álbumes viejos, encontró una foto en blanco y negro donde aparecía la familia Carter en los años 30. Reconoció a cada una de las personas en la foto, pero lo más extraño, lo verdaderamente anómalo, es que sabía perfectamente quién la había tomado. Lo recordaba con claridad, porque durante su viaje al pasado, él mismo se ofreció a capturar ese momento con una cámara de la época. Esa imagen familiar, que parecía tan común, era en realidad obra suya. Esa fue la primera prueba irrefutable de que el viaje había ocurrido. Y también fue la primera vez que entendió que no podía cambiar el pasado sin consecuencias. En el reverso de esa misma foto, escrita con la letra temblorosa de su abuelo, se leía: «Última foto familiar antes de la desgracia. Ese rayo se llevó a mi padre». Y la segunda prueba fue el rayo, ese mismo rayo que apareció justo al capturar la 10ª foto. De algún modo, atravesó el techo y alcanzó a su bisabuelo, quien seguramente se encontraba dentro de la casa en ese preciso instante. No existe un documento único donde mi padre explique detalladamente cómo funciona la cámara. No hay un manual, ni un croquis, ni una guía paso a paso. Todo lo que sé lo tuve que reconstruir leyendo decenas de notas dispersas, observando las marcas en las fotografías y comparando detalles en sus relatos.
La primera vez que dejó claro que había una relación directa entre la cámara y el desplazamiento fue en una hoja suelta, escrita con marcador negro. Cada cartucho es igual un trayecto. La 10ª exposición es igual regreso. Esa fue la regla más clara que logré identificar. Al parecer, cada cartucho de la cámara Polaroid contenía exactamente 10 disparos posibles. Las primeras 9 fotos podían tomarse en cualquier momento y lugar dentro del tiempo al que llegaba, pero la 10ª no era una imagen cualquiera. Según él, al presionar el obturador por 10ª vez, sin importar qué fotografiara, se desencadenaba una especie de descarga eléctrica que provocaba el retorno inmediato al punto original, siempre acompañado por un rayo. También entendí que no podía elegir el destino. Los viajes no eran provocados por él, al menos no al principio. Escribió que después del primer salto, la cámara cambió. La gema azul que apareció tras el impacto inicial era, según sus palabras, el componente clave. No sabía qué era, ni cómo había llegado allí. Solo supo que, a partir de ese momento, cada vez que la cámara tenía un cartucho nuevo y permanecía con él durante un tiempo, llegaba un momento en que la energía del rayo volvía a manifestarse. No era inmediato. A veces pasaban semanas, a veces meses. Cuando el momento llegaba, la cámara vibraba levemente en su bolso, el cielo cambiaba de forma extraña y una nueva apertura se abría. No era él quien decidía a dónde ir. Era la cámara, o algo vinculado a ella. A medida que sumaba viajes, comenzó a notar un patrón en los lugares y fechas. Siempre terminaba en sitios donde algo importante iba a ocurrir. Un descubrimiento científico, una guerra, una muerte significativa, un desastre natural, una aparición pública. A veces el evento era evidente. Otras se revelaba solo al final del viaje. Su función era documentar, observar, registrar, nunca intervenir. Esa regla no estaba escrita por una autoridad externa, pero él mismo la repitió en varias notas. No tocar nada, no cambiar nada, no advertir a nadie. Su razonamiento era simple. Cada intento de prevenir una tragedia generaba otra peor. La historia no era un camino con desvíos seguros, sino un equilibrio inestable. Cada acción tenía un costo, y nunca se sabía cuál sería. La cámara parecía operar con una lógica que él mismo nunca terminó de entender. Había algo selectivo, algo que lo llevaba solo a ciertos momentos. Nunca fue testigo de un día común, ni de eventos irrelevantes. Siempre algo estaba por cambiar. Siempre algo era registrable. Por eso, dejó constancia de todo. Fotos numeradas, notas fechadas, observaciones precisas. Su colección no es solo un diario de viajes, sino un archivo meticuloso. Pero hay algo que aún no logro entender del todo. En las últimas páginas, su escritura cambia. Se vuelve más escueta, menos racional, casi paranoica. En una línea escribió: «Cada salto me aleja más de ti. Tal vez ya no vuelva». Su desaparición final fue en el otoño de 1992. Esa fue la última vez que se tuvo rastro físico de él. Su camioneta fue hallada cerrada, sin señales de violencia, pero él nunca volvió. No hay fotos posteriores a esa fecha, tampoco notas, solo el contenido de la caja que encontré en el desván. Y lo más desconcertante de todo, la cámara no estaba. Todas las pruebas, todos los documentos, todas las imágenes estaban allí, pero no el objeto que lo hizo posible. Eso me lleva a pensar dos cosas. Una, mi padre sigue viajando. La otra, más inquietante, es que la cámara ya no está con él. Podría estar en cualquier parte, en cualquier año, en cualquier mano. Su conclusión más importante está escrita al margen de una hoja arrugada, casi borrada por el tiempo. Dice: «Solo existe una línea. Todo lo que hagas ya fue hecho. Cambiar algo solo cambia el cómo, no el qué. El final siempre busca su camino». Eso es lo que lo hizo dejar de intervenir. Eso es lo que lo hizo desaparecer.
no porque muriera, sino porque entendió que seguir documentando era la única forma de tener algún control sobre el caos. Quizás aún esté en algún punto del tiempo, escribiendo notas que alguien más encontrará. Quizás su legado no era advertirme, sino dejarme continuar. Y si es así, entonces sé lo que tengo que hacer. Esta es la historia de mi padre, a quien decidí llamar el viajero. Aún tengo más revelaciones, más fechas clave que podrían cambiar todo lo que crees saber. Pero no estoy seguro de si hacerlas públicas es lo correcto. Por ahora, me despido. Gracias por haber llegado hasta aquí.